Dios te bendiga, Dios te guarde. Esta es tu hermana, la evangelista Amaris Agosto, por la gracia y la misericordia del Señor, que así nos ha llamado para su gracia. Y estamos aquí, ¿verdad?, para leer la palabra del Señor. Y vamos a hablar un poco de la vida de Jesús en el Getsemaní. Y lo vamos a encontrar en el versículo 36 de Mateo 26, versículo 36 en adelante. Vamos a hablar de Jesús ora en el Getsemaní. Dice: entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que yo voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús le dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco delante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo ni una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor Padre amado, por lo que, Padre Celestial, tú dispusiste en el corazón para poder revelarlo a la vida del hombre, Padre. Te pedimos, Señor Padre amado, que esta palabra sea de bendición a las vidas que lo han de escuchar, Padre amado, y que puedan recibir, Padre amado, esa paz que sobrepasa todo entendimiento que solamente tu Espíritu Santo puede dar. En el nombre de Jesús. Amén. Jesús decepcionado. Jesús decepcionado. Muchas veces, ¿verdad?, vemos la vida de Jesús como un estandarte que camina con fuerzas, ¿verdad?, a hacer lo que tenía que hacer para el rescate de muchos. Y lo vemos como que es Dios, y lo vemos como esa, ¿verdad?, ese hombre fuerte, ¿verdad? Y obviamente lo sabemos porque es Dios y es hijo de Dios. Pero en este pasaje nos muestra que él tenía que ir a un lugar para orar. ¿Por qué? Porque se enfrentaba a un momento difícil. Cosas que muchos de nosotros se nos hace difícil, ¿verdad?, en nuestro caminar, porque entendemos que en la vida podemos hacer las cosas a nuestra manera. Y nosotros nos debemos a un creador, y ese creador se llama Dios, se llama Dios Padre. Ese Dios, obviamente Padre, Hijo, Espíritu Santo son un mismo Dios, pero hablamos al Padre mediante Jesús. Cuando oramos, estamos buscando una relación con Dios y dejando saber que Él es nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Pero si no buscamos de ese oportuno socorro, no vamos a encontrar ese socorro, esa bendición. No vamos a buscar ese abrigo. Si yo no busco en el closet el abrigo para abrigarme, si hace frío, pues obviamente me va a dar frío porque no lo busco. O sea, cuando yo no busco a Dios, pues obviamente no voy a tener un resultado. Él se fue a orar, para lo que enfrentaba un momento crudo, difícil, iba camino a la cruz luego de ahí, y obviamente era un momento de valle, de sombra de muerte, un momento turbio y difícil en su vida, donde iba a enfrentar el escarnio, la verdad, los azotes, ¿verdad? Y obviamente el camino de muerte física. Entonces, obviamente, ya él sentía todo ese peso. Él sentía el peso de la humanidad.
el peso que tú y yo podemos sentir, el dolor que tú y yo podemos sentir, y quizás no a la magnitud que él lo sintió, pero a lo que te quiero llevar es a lo siguiente. Cada uno de nosotros vivimos por momentos dificultosos, momentos tristes, momentos de muchas situaciones, de muchas pruebas que atravesamos en el camino. Y Jesús, siendo Dios y siendo hijo de Dios en esta tierra, podía evadir todo eso por su poder, por su autoridad. Ahora bien, él decidió caminar hacia ese cumplimiento para poder solventar tu dolor. Dice su palabra que en él se hace fácil tu yugo y ligera tu carga. Por eso, porque como él venció la muerte, él venció. Pero antes de vencer, él se fue a orar. Antes de vencer, él fue a buscar el rostro de Dios, porque sabía que mientras buscaba el rostro del Señor, iba a encontrar una respuesta. Entonces, cuando ora, le dice al Padre: oye, papá, pasa de mí esta copa. O sea, pásame de largo, que yo no tenga que pasar por esto. Esto fue una respuesta humana que cualquiera de nosotros pudiera tener. Él la tuvo. Él dijo: oye, Señor, oye, chico, bájale 2 rayitas a la prueba, que me está dando dolor. Ya me duele, me siento triste. Se lo dijo a los discípulos antes de entrar al momento de oración. Ya sentía la muerte, el peso de la muerte encima. Ya sentía el dolor del peso del pecado de la humanidad en su vida. Entonces él sentía tu dolor y mi dolor. ¿Qué sucede? Mientras él está orando y pidiéndole al Señor, hay unos discípulos que se están durmiendo. Él le dice antes de entrar: oye, yo voy a entrar allá adentro. Me siento entristecido, me siento adolorido, siento un pesar en mi corazón. Él le quiso decir, en pocas palabras: yo necesito tu apoyo, necesito tu respaldo, necesito tu oración. ¿Cuántas veces te has encontrado en un momento dado en tu vida donde tú quisieras que tu entorno estuviera cercano a ti para orar? Que estuviera ni tan siquiera cerca, posiblemente para orar contigo ahí, no. Quizás él se distanció para él orar, pero él quiso dejarles saber lo que estaba sucediendo, para que, como dice la Biblia, que donde hay 2 o más en un común acuerdo, él está, él opera, él obra, porque hay 2 orando por lo mismo. ¿Qué sucede? Él ora. Cuando él se levanta, sale y se da cuenta que sus discípulos estaban durmiendo, y le dice a Pedro: oye, no pudiste velar ni 1 hora. O sea, él estuvo más de 1 hora ahí metido. Y aún en ese tiempo, en ese espacio, Pedro no pudo velar ni 1 hora. Ni 1 hora. Él tuvo ese tiempo ahí metido. Y Pedro no podía, ni ninguno de sus discípulos pudieron velar. Entonces dice: es necesario que oren. ¿Para qué? Para que no entren en tentación. Pero yo pienso que Jesús se decepciona como tú te decepcionas, como tú sufres el hecho de que alguien que tú esperas que esté a tu lado ahí para orar contigo no esté. Jesús pasó por tu valle, por tu situación de soledad, por tu situación difícil, por tu momento crudo, pero para decirte que si Él venció, es para hacer de ti un más que vencedor por medio de aquel que te amó. Para que puedas decir: oye, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero es necesario que os halléis en diversas pruebas, para que entonces busquemos lo que es la presencia del Señor, para que desarrollemos esa fuerza espiritual. No por quien ora por nosotros,
sino por nuestra oración directa en comunicación y en relación con Dios. Entonces, te quiero llevar a que no eres el único que se ha decepcionado. Hay mucha gente a tu alrededor que se ha decepcionado por lo que ha ocurrido en su entorno. Pero déjame decirte que Jesús también pasó por ahí, que se quedó solo, que tuvo momentos solo, no tan solo en el Getsemaní, aún en el momento camino a la cruz, cuando Pedro lo negó 3 veces, aún en ese tiempo, cuando llega aún a la cruz, que toda la multitud decía que lo crucificaran, que era un blasfemo, los mismos que le dijeron gloria, hosana, lo crucificaron y le gritaban. Quiere decir que yo puedo pensar en un Jesús decepcionado de una multitud que en un momento dado le aplaudía. Hay gente que te puede aplaudir, hay gente que te puede apoyar hasta un momento dado de la vida, pero es necesario que se hagan a un lado para que la gloria de Dios sea manifestada en tu vida. Y la gloria de Dios se va a manifestar en el momento que tú menos piensas. Y ese momento que tú menos piensas es el momento más crítico de tu vida. Porque para poder resurgir y levantarte y para poder brillar es necesario pasar por la prueba. Es necesario pasar por el dolor, es necesario pasar por la opresión, es necesario pasar por el momento del trapiche para sacar el mejor aceite, para sacar el mejor vino, para sacar lo mejor de ti, para que otros prueben esa bendición que Dios ha depositado en ti. Así que quiero dejarte saber que Jesús también vivió la decepción, que Jesús vivió el momento crudo para entenderte a ti hoy. Así que refúgiate en Jesús y dile a Jesús: Jesús, yo quiero ser tu amigo y quiero que tú seas mi amigo. Señor, yo te recibo como mi único y exclusivo Salvador y te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida, que perdones mis pecados y que me lleves contigo cuando sea el día grande de tu venida. En el nombre de Jesús. Si ya tú habías hecho esta oración antes, oye mi gente, es tiempo de desconectarnos de lo que vemos para conectarnos a aquello que no se ve. Lo que se ve es pasajero y es temporal, pero las cosas que no se ven son eternas y Dios quiere transportarte a la eternidad. Dios quiere hacerte llegar a la eternidad, pero tú tienes que permitirle ese acceso. Tú tienes que permitirle a Dios que cuando toque a tu puerta para llamarte diariamente, para hablar contigo, tú estés dispuesto y dispuesta para que escuches la voz de Dios, escuches la voz de quien te habla. No permitas que las voces del derredor te quiten tu comunión con Dios. Si alguien te decepcionó, mírate en Jesús y piensa una sola cosa: que lo que te hagan a ti, se lo hacen a Él. También recuerda una cosa: cada uno de nosotros tenemos diversas situaciones y pasamos por diversas situaciones. Y hay momentos en que quizás de aquel bueno que quizás tú esperas, que dices: wow, este no me va a fallar nunca. Sí, lo va a hacer. Porque vivimos en esta humanidad y vivimos en esta carnalidad. Y mientras estemos en este caparazón vamos a fallar. Pero Jesús nunca falla. Así que no señales al que te pudo haber decepcionado. Refúgiate en Jesús. Dios te bendiga, Dios te guarde. Vamos para adelante, para arriba, para el cielo, con Cristo y sin miedo. Sobre todo con apetito espiritual. Sepa una cosa: que Dios les ama y ama también. Dios te bendiga.